Buenas tardes a todos. Este es el último evento de este maravilloso evento, pero no el menos importante, definitivamente. El día de hoy tenemos al maestro Raúl Flores dando una conferencia magistral que se llama Desafíos de la gestión de aula y directiva post-pandemia. Es coordinador de la Red Nacional de Directores de Excelencia de Chile, encargado de proyectos colaborativos con uso de TICs en la provincia de Ñuble, de WorldLinks para América Latina. Integrante de la Unidad Técnica Pedagógica del Proyecto Enlaces de la Universidad del Biobío, encargado de la capacitación y aplicación de proyectos en ofimática e informática educativa para perfeccionamiento de docentes de educación general básica y enseñanza media en sus diferentes modalidades. Obtuvo el Premio Internacional de Proyectos Aulas Hermanas, patrocinado por los Ministerios de Educación de Chile, Colombia y Argentina en 2005. El Premio a la Excelencia Docente Comunal, entregado por el Ministerio de Educación de Chile en el 2000. Premio Educador Internacional en el 2012, otorgado por la Red de Gestión Comparada con Enfoque Internacional del Consejo Británico y la Red para el Diálogo entre Educadores de América Latina y el Caribe. Premio al Emprendimiento Chile Calidad en 2007, coautor del Diagnóstico de la Educación en la provincia de Ñuble, encargado por el Ministerio de Educación de Chile. Trabajo realizado junto a la Premio Nacional de Educación de Chile, la señora Viola Soto Guzmán. Publicaciones en revistas nacionales e internacionales, con formación en Ciencia y Computación en la República de Israel, diplomado en Gestión de Excelencia, investigador educativo del Convenio Andrés Bello para América Latina, con estudios académicos de magíster en Desarrollo Rural, magíster en Educación, mención en Gestión y Liderazgo de Instituciones Educativas. Ha sido invitado por el Gobierno de México durante el año 2011 y 2012 a dictar conferencias sobre modelos educativos en América Latina y evaluación docente en diferentes estados y localidades, como Jalapa, Tabasco, Villahermosa, Orizaba, Córdoba, Puebla y Ciudad de México. Conferencista y ponente en el Segundo Congreso Internacional de Informática Educativa en Lima, Perú, en el 2014. Invitado por la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Costa Rica en octubre de 2014. Ponente en congresos en Costa Rica y Honduras en 2014. Conferencista en el Tercer Congreso Internacional de Informática Educativa en Lima, Perú, en el año 2015. Invitado a dar conferencias en la Universidad Garcilaso de la Vega, en Perú. Conferencista de evaluación en la Universidad Nacional de Costa Rica y Universidad Nacional de Perú. Integrante de equipos docentes de Chile, que durante la dictadura militar trabajó por los derechos humanos del Magisterio Internacional con sede en Francia. Se desempeñó en el Obispado de Chillán junto a la Vicaría de la Solidaridad. Dirigente del Colegio de Profesores por más de 30 años, con reconocimiento nacional e internacional. En tal calidad, fue invitado por la Organización de Docentes de Veracruz, México, para ayudar a la fundación del Sindicato Independiente de Docentes y su posterior incorporación a la Internacional del Trabajo. Docente directivo en la Escuela Grumet Cortés de Independencia Municipal Quirihue 7, Región Chile. Docente directivo por 25 años en la Escuela Nueva América en Quirihue. Vicepresidente de Intelectual Educativa, Organización Internacional de Formación y Capacitación Docente, sede Lima, Perú. Integrante de la Comisión Iberoamericana de Calidad Educativa, con sede en México, coordinador y relacionador internacional. Integrante de la Red para el Diálogo entre Educadores de América Latina y el Caribe. Relator y consultor de la Comisión de Educación y Desarrollo Rural. Coordinador de sedes internacionales del periódico Insurgencia Magisterial, sede en México, Nodo, Chile. Integrante del equipo de evaluadores para el Premio Iberoamericano de la Calidad y Excelencia. Integrante del equipo de evaluadores de competencias laborales, Chile Valora, Ministerio del Trabajo, Chile. Ministerio del Trabajo.
En un momento más estará con ustedes el maestro Raúl Flores. Hola, hola, ¿me escuchan? Estimados colegas y amigos, en primer lugar, quiero dar mis agradecimientos a la doctora Mayra por haberme invitado a participar en este congreso. También un gran saludo a mis colegas mexicanos de los diferentes lugares donde tuve la oportunidad de compartir con ustedes, especialmente en sus salones de clases, y un gran, pero gran reconocimiento a mi querida colega Telma, que trabaja en las escuelas secundarias, que acabo de verlas ahí en los chats, y especialmente al magisterio latinoamericano, que en estos momentos la está pasando muy mal. Mal por el agobio laboral que tienen, por las exigencias que le está colocando el sistema, y también mal porque algunos se han afectado, y he tenido la noticia que muy buenas colegas y amigas han partido con este problema del virus del COVID-19. La verdad que estoy acá sin un mayor retorno y espero que esté siendo recepcionado. Y por favor, si me lo confirman, Minerva, para poder ya entrar de lleno a lo que nos convoca esta conferencia. Bien, el tema que nos convoca son desafíos de la gestión de las actividades que el docente hace en el aula y también de parte del director o rector en algunos casos en sus respectivos colegios. Situar la conversación que tendremos, básicamente nuestros ponentes anteriores ya han hablado bastante, han hecho un muy buen diagnóstico de lo que ha sido la pandemia, no solo a nivel mundial, sino también en nuestra América morena. Para mí es muy grato, desde la experiencia, del reconocimiento, de la labor que hemos realizado en diferentes escuelas, poder compartir con ustedes esta realidad de la gestión, básicamente situándola en un contexto nacional, porque Chile, a partir del año 1981, se constituye como un laboratorio para experimentar diversos modelos de políticas públicas. Por un lado, en la parte social, en la parte de la seguridad
de nuestras finanzas, como son los sistemas de pensiones y, por cierto, salud y educación. A partir del año 1981, el sistema de gestión de las escuelas en Chile sufre un cambio muy brusco, dado que se incorpora una ley general de la enseñanza que permite a los ciudadanos abrir colegios y universidades. Y es así como se crea una tercera escuela o modalidad que se conoce como educación particular subvencionada. Ya lo vamos a detallar, lo vamos a conversar con más calma. La gestión en el aula la vamos a enfocar desde el punto de vista de las dimensiones que tiene el profesor en la parte curricular, en la convivencia y en la evaluación. Estas tres dimensiones se ven relacionadas y afectadas por el tiempo, por el espacio y la realidad. El tiempo es, sin lugar a duda, uno de los factores más trascendentes, como vamos a ver, en lo que tiene que ver con el trabajo que realizan los docentes en sus respectivas aulas. Es muy frecuente escuchar a los maestros de América Latina expresar sus sentimientos de angustia cuando se les culpa que no han logrado sus metas, que obtienen bajos rendimientos, que no han cumplido con el programa que el establecimiento se fijó, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen ellos? Colegas, no lo puedo, no puedo dar más, me falta tiempo. Por otro lado está el espacio, no solo el espacio del lugar geográfico, sino que también ese espacio del aula, de ese micromundo, donde tiene que recibir a los alumnos reales, no aquellos alumnos imaginarios que seguramente los que están en los escritorios, en los eslabones superiores, diseñan y programan pensando que todos los alumnos en sí tienen las mismas condiciones de aprendizaje. Pero lamentablemente, quienes están en el aula saben perfectamente que la cancha no es pareja para todos. Como decía la doctora Patricia ayer, algunos en sus aprendizajes caminan muy lentos, otros trotan y lo hay también quienes pueden correr. La realidad que tienen que trabajar tanto profesores y directores es muy, muy dispareja en cada nación, en cada país. Cuando me tocó recorrer, especialmente en Minatitlán, en Veracruz, me pude dar cuenta que habían colegios con muy buenas condiciones que permitían desarrollar las actividades pedagógicas, como asimismo colegios con infraestructuras muy deficientes que de verdad hay que levantarles un altar a aquellas profesoras y profesores que trabajaban en esa escuela. Colonias muy, muy vulnerables. En la dimensión curricular, el profesor se ve enfrentado a todo lo que tiene que ver al principio organizar sus alumnos, a la creación de informes, sistematizar todas las actividades cuando es profesor jefe. Porque acá, desde los primeros grados hasta el cuarto grado, atiende el salón de clases un docente. Y del quinto grado hacia arriba es atendido por un profesor jefe, que es el encargado de la administración del curso, y por cada asignatura
entra un profesor especialista. También en la parte que más tiempo le absorbe es sin lugar a duda la planeación de las unidades, llámense unidades de aprendizaje, guiones metodológicos, etc. Por otro lado, también tiene la responsabilidad de gestionar toda una dimensión técnica, que está el desarrollo de lo que había planificado, la selección de los contenidos, adecuarlos, elaborar y buscar las mejores estrategias para ese grupo o curso que le toca ejercer y, por cierto, ubicar el mejor método que le permita llegar a producir los aprendizajes esperados. Otra subdimensión importante que tiene que interactuar es cómo es capaz de crear un clima propicio para el aprendizaje. Me imagino que en todos los países, al menos, que he tenido contacto con profesores, tienen y disponen los establecimientos de un manual de convivencia escolar, de un reglamento de disciplina. En el caso de Chile, se dan los lineamientos generales y cada colegio entra a consensuar con sus profesores qué aspectos van a considerar en este reglamento de disciplina escolar. Y cuando se inician las clases o el periodo escolar, como llaman ustedes, el apoderado o el padre conoce este reglamento de disciplina y firma. De tal manera que él de antemano sabe que si el alumno transgrede alguna de las normas y deberes que tiene que cumplir en ese establecimiento, está expuesto a sanciones. También, como docente, tenemos que establecer, mantener normas consistentes en cada aula, porque tenemos aulas que están en colegios muy apartados en las zonas rurales, que tienen un tipo de comportamiento muy diferente a de las zonas urbanas. Entonces, el contingente de alumnos que nosotros recibimos es, como debe ser, me imagino, en cada una de las salas de ustedes, muy dispar. Y por último, tiene que también establecer un clima de relaciones de aceptación, donde el principio de equidad debe estar muy presente, junto con la confianza, la solidaridad y el respeto. Tenemos uno de nuestras labores más importantes, que es la evaluación. Leyendo el estado de arte de las investigaciones en evaluación educativa y revisando los resultados sobre los portafolios que se evalúan los docentes en algunos países de América Latina, en una de las herramientas que más dificultad presentan es en la evaluación. El caso chileno tiene las herramientas de presentar un guión metodológico, una unidad de clase. Un segundo instrumento es que se le graba una clase. El tercero tiene que modelar una clase, es decir, selecciona la mejor clase que él estima. Y la cuarta herramienta tiene que ver con todo lo relacionado a la evaluación, desde el diseño de la evaluación, la elección del instrumento de la evaluación y qué realiza y el tratamiento que le hace a esa información recogida de la evaluación. Y curiosamente, el porcentaje más bajo a nivel nacional, no solo en Chile, sino, como dije, en varios países, en esta dimensión es donde se obtienen los puntajes más bajos. De lo anterior que estoy hablando, vayan pensando en algunas preguntas que tengan que hacer. Por cierto, yo estoy planteando una realidad que conozco acá, pero perfectamente ustedes pueden ir planteando consultas que se puedan relacionar con sus respectivos países
o realidad. Pasamos ahora a la gestión directiva. Sin lugar a duda, en cada una de la literatura de especialistas que están comunicando, todos atribuyen al director un rol fundamental para el éxito de la actividad de un colegio. Al igual que el profesor, el director también tiene algunas dimensiones que le son muy específicas a él, como son la representatividad. Algunos hemos escuchado así, entre broma y serio, dicen, no, si mi director está para puro representarnos, está para ir a cortar cintas, está para ir a las licenciaturas o las graduaciones de este colegio. Es decir, como que le dan excesiva importancia al aspecto de representatividad. Está el área administrativa, donde ahí tienen mucho que hacer y básicamente el 75% de su acción se fija en esa área y otro tanto porcentaje en la área técnica pedagógica, porque un buen director debe ser el primer técnico del colegio. Todo lo anterior queda ahí, como lo puse abajo, como base en el liderazgo y en la gestión. Tenemos una definición de lo que es liderazgo, otra de lo que es de gestión. Va a quedar acá, no es necesario que se la vaya leyendo porque ustedes la van a poder dar ahí. Me distraigo a veces leyendo así en forma rápida los tips que van colocando a la orilla, pero de verdad que son interesantes y me dan deseo de responder, pero pasan tan rápido que no los puedo retener. Pero sí he registrado algunos, así no se preocupen. Saludos, Esmeralda. Bien, aquí está lo que en Chile se les pide y se le ha normado que deben cumplir o realizar un buen director de algún establecimiento educacional, ya sea en niveles básicos, primarios, enseñanza media, secundaria para ustedes, y ellos son básicamente que están en todo lo que es la parte personal, de demostrar habilidades directivas, regirse por principios y, por cierto, por los conocimientos profesionales. La cancha se le ha rayado con 5 dimensiones. La primera, que es construyendo, implementando una visión estratégica. La segunda es sobre sus capacidades profesionales. La tercera es cómo lidera el proceso de enseñanza-aprendizaje. La cuarta, que está relacionado con su relación de la convivencia y la participación en la comunidad. Y una quinta dimensión, que es el desarrollo de la gestión y la organización. Sobre el liderazgo y los recursos personales, como les hablaba, este director se le observa en su trabajo que debe cumplir a 5 años, que es evaluado sobre un proyecto de gestión directiva que él presenta cuando es nombrado en un establecimiento educacional que, entre paréntesis, lo había ganado por concurso. Entonces, dentro de los recursos personales, está constantemente observándose en los principios. Y estos principios, como dice ahí, que están ligados a un sistema de creencias, de un marco valórico universal, entre los que se incluyen lo ético, la confianza, la justicia social y la integridad. Estimados colegas, cuando entra la desconfianza entre lo que participamos en esta comunidad educativa, es como un tumor, es como un cáncer que viene a afectar muy, muy fuertemente las relaciones de esta familia que opera en ese centro educativo. Tiene que demostrar también habilidades, tiene que estar
continuamente trabajando sobre la base de la flexibilidad, porque muchas veces hay directores que son muy pegados a la norma. No son capaces de entender, por ejemplo, que una colega se atrasó porque no le llegó su asistente de hogar, se atrasó porque tuvo problemas con la locomoción, se atrasó porque no pasó buena noche, etc. Sin embargo, son tan cuadrados, disculpen, que le hacen firmar y después, al término del periodo, descontar los minutos de atraso. La empatía. Muchos de los docentes que me respondieron a una encuesta sobre una pregunta que le hice, ¿qué le pediría usted a su director que cambiara en su escuela? Curiosamente, muchas de las respuestas decían que fuera más empático, que no fuera tan barrero, no sé cómo le llaman allá, es decir, que no forme grupo de su predilección en contra de otros que los considera su enemigo. Dentro de los conocimientos personales, se les pide que efectivamente su expertise que tiene de su formación académica, de sus cursos, de sus posgrados, de sus cursos de perfeccionamiento, que realmente se noten en la acción. Entonces, allí se le pide que vea la forma y haga los planeamientos necesarios para que ese currículum que de alguna manera u otra se ha dado a la escuela o es el que le impone el ministerio pueda llegar a buen puerto. También que el proceso de enseñanza-aprendizaje los profesores lo puedan desarrollar de la mejor forma, que no sientan la presión, que si va a supervisar, los va a visitar al aula, que sea de una forma empática, que sea como un acompañamiento y no como un accionar punitivo. De las dimensiones de la práctica directiva, ahí tenemos 4 subdimensiones que son bastante importantes y que básicamente está en lo de la visión estratégica compartida. Muchas veces me he encontrado con directores que mandan a hacer el proyecto educativo institucional. Copian el modelo de gestión directiva. Y ese no tiene ninguna validez desde el punto de vista de lo académico, porque en esa visión estratégica debe ser compartida, tanto como los profesores, los inspectores, auxiliares, no sé qué otro nombre tienen el personal que trabaja en la escuela, más los apoderados que también tienen que estar presentes al momento de fijar este proyecto educativo. Tiene que tener la estrategia para ayudar a desarrollar las capacidades de los profesionales, darle las facilidades a los profesores que asisten a cursos de capacitación, que van a las universidades a perfeccionarse, que participan en redes, etc. También debe gestionar el establecimiento en todo lo que tiene que ver con los recursos económicos y también de la participación. Vemos que hay una serie de indicadores que se pueden leer, que van a quedar a ustedes, que básicamente sirven a la hora de que ese director sea evaluado. Él sabe que a través de todas sus capacidades personales, por ejemplo, le van a evaluar cómo él desarrolla o implementa la estrategia efectiva en su colegio, cómo es capaz de identificar y priorizar las necesidades de fortalecimiento de las competencias de su personal, lo que decíamos anteriormente, es decir,
da, no da las facilidades, crea facilidades para que se formen grupos de trabajo, grupos profesionales de perfeccionamiento, grupos horizontales de capacitación entre colegas, etc. Se apoya y demuestra consideración por las necesidades personales, etc. Y también si es capaz de generar condiciones y espacios de reflexión y trabajo técnico de manera sistemática y continua para la construcción de una comunidad de aprendizaje profesional. Esto es muy relevante. Muchas veces consideramos que si no se toma en cuenta la opinión de los profesores de los diferentes ciclos, ni por muy chiquita que sea la escuela, estas escuelas tendrán que trabajar en redes, tendrán que tener comités o centros, de tal manera que para superar el problema geográfico que ellos tienen, de superar el aislamiento, puedan, una vez cada 15 días, una vez al mes, depende lo que le permita la parte administrativa, reunirse entre ellos e intercambiar su experiencia, de tal manera de superar esto que es tan, pero tan terrible, que es el aislamiento geográfico que están nuestros colegas en las zonas rurales. Diferente es el panorama de los que están en la ciudad, en los sectores urbanos, donde trabajan 60, 80 docentes. Ahí se forman comunidades, hay grupos colaborativos, hay grupos de ciencia, los grupos de matemáticas, etc. Pero pongámonos también en el lugar de aquellos profesores que trabajan uno o dos en una escuela rural. También, como decíamos anteriormente, ahí están los indicadores que les pueden servir a ustedes como directores y también a los profesores que están pensando en ascender, sobre lo que se les va a estar haciendo un monitoreo para su posterior evaluación. Vuelve a tocarse el tema de la convivencia y la participación, a todo el tema de los recursos administrativos. Vamos a lo que decía el tema, a los desafíos. Ya nuestros colegas que durante estos 3 días han estado participando nos han entregado una serie de conceptos que nos invitan a reflexionar cada día más. Se entrecruzan, se interrelacionan las diferentes temáticas, pero todas confluyen a que debe existir un cambio. Y la pregunta es, ¿estaremos preparados para un cambio? ¿Estaremos preparados para hacer una innovación? Porque, ojo, ahí tenemos que tener claridad entre lo que es un cambio, lo que es una innovación y lo que es una revolución, que es bastante más complejo aún. Es decir, una revolución es una vuelta que tengo que volver a pasar por cero. Es decir, un cuestionamiento de todo el quehacer, de tal manera de implementar algo nuevo. En la innovación es tomar algo que ya está y buscarle algo alternativo, buscarle algo que le acomode, algo que le permita ser más funcional. Sin embargo, el cambio es muy similar a un proceso de revolución en que lo que estaba en este lado A lo tomo y lo pongo en el lado B. En cambio, la innovación, lo que está en el lado A lo puedo maquillar y lo que está en el lado B lo puedo maquillar, pero sin perder su naturaleza. Bien, los principales desafíos que se nos presentan están en la evaluación, como les planteaba, y en el trabajo cuando retornemos,
porque ya nada va a ser igual en nuestras clases presenciales, en las clases virtuales y en este híbrido que está apareciendo, que van a ser una clase mixta, donde necesariamente las prácticas docentes se van a ver afectadas. Van a tener que sufrir una cirugía. Y esta cirugía va a requerir de nuevas didácticas. Y aquí los centros de formación, las universidades, las escuelas normales, los institutos, van a tener que mirar con detención sus mallas curriculares. Van a tener que pensar que la formación inicial que se está dando no se condice mucho con la realidad que nos mostró esta pandemia. Van a tener que recurrir a la base de investigaciones, van a tener que escuchar a los investigadores de América Latina que continuamente le están indicando que hay cosas que están pasando en nuestra realidad. Entonces, las universidades van a tener que acercarse a esta realidad y ojalá puedan hacer extensión, puedan vincularse con los medios donde ellos están trabajando, para así tener docentes iniciales más empoderados y que puedan llegar con una realidad más cercana y más conocida. Otro de los desafíos que se nos presenta es la resistencia al cambio. Indudablemente, nos vamos a encontrar con colegas muy abiertos y con colegas muy resistentes, que lamentablemente no vamos a poder imponerle cosas nuevas. Ellos tendrán la capacidad de ir viendo qué es lo mejor para esta unidad educativa. Sin lugar a dudas, con lo que ya le planteaba sobre las funciones y roles que cumple un directivo, va a tener que también tener un cuestionamiento sobre su comportamiento como líder de estos centros educativos. Tiene que haber también un cambio brusco del principal eje conductor del establecimiento para que toda la comunidad, todos nosotros los profesores, podamos tener un modelo en la ética, en la empatía, en la solidaridad, para que todos como familia marchemos hacia un objetivo común. Y este objetivo común, ahora que se nos presenta como desafío, es, estimados colegas, buscar la identidad de la escuela. Es decir, ¿cuál es mi escuela? ¿Cómo yo me identifico? ¿Qué es mi realidad? ¿Cómo sitúo estos saberes en una realidad cambiante y en una realidad que nos está exigiendo cada día más nuevos saberes acordes a lo que está pasando alrededor y al entorno de nuestros centros educativos? Y como yo les mencionaba al principio, que había algo importante en la labor del docente, que era el tiempo, el espacio y la realidad. Y curiosamente, el tiempo cruza, el tiempo apremia al docente. Y, quieranmelo o no, a mí me llega al corazón cuando veo a maestras con un alto de pruebas, de informes, de guías que llevan para sus casas 10, 12 de la noche revisando este material. ¿Por qué no le alcanza el tiempo? Entonces, un gran, pero gran desafío es hacer una intervención urgente para mejorar las prácticas docentes. Espero que detrás de esta pantalla estén algunos dirigentes gremiales. Ojalá esté alguna autoridad, porque lo que les voy a plantear es un gran desafío
que al menos nosotros en Chile le estamos dando un tratamiento y que, caramba, que nos ha ayudado bastante a descongestionar la tensión que los maestros sufrían con la realidad que recién les planteaba de llegar trabajos y más trabajo para las casas. Entonces, planteo yo una intervención urgente para mejorar las prácticas docentes. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos ahora? Pero la respuesta es compleja, problemática y disruptiva. La manera de poder mejorar esta situación que agobia al maestro es poner fin al agobio laboral docente. Al incrementar el tiempo no lectivo en las escuelas, se abre una oportunidad para potenciar el desarrollo profesional docente. ¿Por qué es tan importante lo que estamos planteando? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Es posible jugar con el tiempo, es posible dosificar el tiempo, y vamos a ver lo que ha sucedido acá en Chile. A partir de las grandes manifestaciones de huelgas, tomas de colegio, paro de actividades, los docentes en Chile han conseguido modificar lo que era inmodificable en el tiempo. Veamos, antes del año 2017 existía una ley en que los profesores debían permanecer un 75% de sus horas contratadas en aula y el otro 25% en horas no lectivas. Quiero clarificar esos dos términos. Horas aulas, en la que yo como profesor sirvo, hago mis clases dentro del salón, y las horas no lectivas son las horas que dispongo fuera del aula. Con las luchas últimas de un gran paro nacional, se obtuvo que el Estado chileno, a través de una ley que está ahí, la 20.903, le otorgue en fase de 2 periodos un aumento de horas no lectivas al profesor. Es decir, le cede de sus contratos más horas para que puedan realizar todas las actividades administrativas que tiene que ejercer, todo lo relacionado con la convivencia y todo lo relacionado con la evaluación, como le planteaba en la primera lámina. El 2017, el tiempo lectivo, es decir, el tiempo que el profesor debía estar en sala, de 75 se reduce a 70. Entonces, incorpora, ¿no es cierto?, un incremento en 5 puntos percentuales a su actividad fuera de sala, que con esto hace que disponga de su contrato un 30% para que pueda desarrollar todas estas actividades de orden administrativo, de la convivencia y de la evaluación. La segunda fase se completa ya en el año 2019, donde se saca horas del aula y se le deja solamente un 65% de las horas de su contrato que esté frente a sus alumnos, realizando sus clases, y también se vuelve a aumentar, ¿no es cierto?, porcentualmente en un 5%, de tal manera que ahora en vez de 30, aquí hay un error tipográfico, queda con un 35% de horas no lectivas. Aquí no se percibe muy bien. Hay una tabla que indica la forma en cómo se puede proceder
con las horas no lectivas. Por ejemplo, si un profesor que tiene 30 horas, con el sistema antiguo le quedaban 6 horas para distribuirla en consejos técnicos, consejo de profesores de orden administrativo y 2.5 horas para que haga uso de sus recreos. Por lo anterior, quiero dejar con ustedes una sensación de que es posible mejorar este aspecto que tanto agobio produce en los profesores, especialmente del aula. También los directivos tienen sus beneficios con esta ley, pero ella apunta mayoritariamente a los docentes, especialmente del aula. Minerva, quiero ver si hay colegas que quieran hacer algunas consultas. Estoy llano, a ver si puedo responderla. Vamos a ver. Hay en su mayoría comentarios. Parece que no hay preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta. Guerrero Inés Alvarado Salayandia dice, ¿cuáles serían las competencias directivas? Las competencias directivas, como yo les planteaba a un principio, tienen que estar dadas en una realidad de lo administrativo, que tiene que ser capaz de conocer todo lo relacionado a aspectos legales, cuerpos jurídicos, manejo de asistencia, de estadística, todo lo relacionado con los aspectos de manejo de la parte esencial de la estadística con las nuevas tecnologías. Acá en Chile existen plataformas donde si el director no es capaz de manejarla, se le puede producir un caos en el colegio. Tiene que ser capaz en lo administrativo de elaborar y gestionar un proyecto de mejoramiento educativo. Me parece que allá le llaman ruta de mejora. Capaz de hacer un PEI, que es un proyecto educativo institucional, donde están relacionados todas las actividades y acciones que se realizan en el año. Y esto es muy importante, porque el director, junto a su equipo directivo, los colegios grandes, dice, yo para el próximo año voy a proyectar, por ejemplo, la compra de 30 libros para la biblioteca. Y él proyecta, tiene que justificar la compra, tiene que ser capaz de cotizar y decir, en estos 30 libros yo voy a ocupar, por decir, $60. Después dice, voy a fortalecer los talleres extraescolares en música y voy a requerir de tales y tales instrumentos, por ejemplo, $500. En la actividad científica, tal actividad. Y estas acciones que planificó, que le asignó un valor, son presentadas al ministerio y el ministerio le asigna las plata para que esa institución compre esos recursos que solicitó con antelación porque fueron pensados, meditados en conjunto y consensuados con su comunidad. En el aspecto de la convivencia,
es muy importante que él, al momento de elaborar el manual de convivencia, sea consensuado, que participen toda la comunidad, que no sea un documento que sea elaborado por él y que sea impuesto hacia abajo. Y por último, en el área de las competencias, en la área de evaluación, donde debe tener la capacidad de poder evaluar, acompañar, asesorar y promover a sus docentes. Educación Superior dice, ¿cómo hacer que las autoridades entiendan que el docente hace demasiado trabajo administrativo? Y creo que la función debe ser más pedagógica. Correcto, comparto plenamente, pero no sería tan problemático que todas esas actividades que se le asignan al profesor fuera de las actividades de aula, si la autoridad le asigna el tiempo que corresponde. Por ejemplo, si se le asigna que tiene que atender apoderados, tiene que desarrollar de monitor en una academia, tiene que planificar, tiene que asistir a consejos, si todas esas actividades a modo de ejemplo se le exige al profesor, debe estar el tiempo contemplado como hora no lectiva y canceladas, pagadas. La única forma de que pueda computabilizarse. De lo contrario, lo único que estamos logrando es quitarle horas a las actividades académicas. Ahí, acá en Chile, se le asignan, y esto es muy importante para ustedes, porque cuando yo estuve recorriendo arriba, ya en los picos de Orizaba, en Tequila, y le preguntaba, ¿y por qué los profesores andan, después que terminan la jornada, tocan la campana, en el patio cuidando a los niños? Me dicen, no sé, que es nuestra función. Acá en Chile se toca la campana y esos 15 minutos son sagrados del profesor. El profesor tiene que ir a descansar. El profesor tiene que reponer fuerza para volver al otro ciclo. Por ley, no se les pide ni se les exige que anden cuidando alumnos en los patios. ¿Otras consultas? Dice, ¿cuáles son las prácticas docentes que ayudan a la gestión para mejora de los conflictos en el aula? Interesante, muy buena pregunta. Ya escuchábamos en algunas de las mesas anteriores que se trabajaban y sugerían una serie de prácticas que son bastante novedosas, pero sin lugar a duda que una de las mejores prácticas es que como docente nosotros podamos tener una sala situada, es decir, una sala donde cada uno de los alumnos conozca a su compañero, le conozca su fortaleza, le conozca sus debilidades y pueda ser solidario y empático con él. La convivencia es la relación entre dos y cuando se da esta relación se armonizan, se ayudan. Sin lugar a duda que una de las mejores actividades es el trabajo colaborativo, pero que sea genuino. También cuando, ojo, muchas veces dicen,
Yo realizo trabajo colaborativo con los alumnos, pero no obtengo buenos resultados de aprendizaje. Y la pregunta es, ¿esa estrategia será cooperativa o será colaborativa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Lo colaborativo es cuando todos aportamos de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, para que esa tarea en común la desarrollemos y la saquemos adelante. Lo cooperativo es, vamos a construir, por decir, ya, un mapa conceptual sobre la fotosíntesis. Se reúne el grupo de 6 alumnos, 3 trabajan y los otros miran. Oye, Juan, oye, Pedro, trabaja, haz un aporte a esta actividad. No, si yo compré la cartulina, yo traje los plumones, yo aporté con estas láminas. Esa es la diferencia en que lo colaborativo, para que sea genuino, todos aportan. Por eso que cuando el profesor, para evitar estos problemas de convivencia, pone a un alumno muy aventajado, talentoso, junto a otro que es bueno para el dibujo, que a lo mejor no tiene muchas habilidades para lo cognitivo, pone a otro niño con necesidades especiales, de tal manera que conforma un equipo de trabajo y cooperen entre todos. Porque sería muy feo colocar en que se elijan solo los talentosos en un grupo y los más desventajados en otro. Y lamentablemente suele ocurrir. También es importante en esto de las prácticas para mejorar los conflictos es la relación de género y de equidad. ¿Sí? Muchos niños que provienen de familias en que son puros varones o son puras mujeres, tienen conductas diferentes. Y estas conductas deben ser modeladas en la escuela. Y para ello el profesor debe también buscar estrategias en que los pueda hacer convivir juntos de tal manera que se pongan en el lugar el uno del otro, ser empático en las actividades. Tiene que tener mucho cuidado al momento de formar grupos de trabajo, por ejemplo. Si sabemos que en la colonia hay 2 familias que no se pueden mirar y ellos lamentablemente arrastran su problema al aula, evidentemente que si yo voy a poner el hijo de la familia A junto con la familia B que viven en disgusto afuera, lo más seguro que también van a continuar con ese disgusto adentro del aula, porque quiéralo o no, la escuela es reproductora de las inequidades que están fuera de ella. Bien, ya estamos llegando al término. Quiero expresar mi gratitud a la coordinación de este evento, felicitarlo por lo maravilloso que ha sido y unas palabras en forma muy especial y muy sentidas a todas aquellas colegas que presentaron su trabajo en las mesas. Y me alegro mucho, mucho, mucho de esta juventud de docentes que viene con aires muy renovados, con muchas ideas de hacer cosas, muy abiertas al cambio. Y me habría gustado a mí haber tenido también ese acompañamiento de mis colegas 15, 20, 30 años atrás. Nosotros para poder perfeccionarnos teníamos que correr a veces, ir hasta miles de kilómetros a buscar un centro de capacitación. Hoy día lo tenemos todo y me alegro porque ustedes, colegas, han sido capaces de todo aprovecharlo y es más, compartirlo con nosotros, que cada día vamos a seguir aprendiendo más. Y como decía
mi colega Patricia, el aprender nunca se acaba. Infinitas gracias, que Dios los tenga en consideración con esta pandemia que cada día nos afecta más. Un placer haber estado con ustedes. Gracias. Pues muchísimas gracias al maestro Raúl Flores, que nos ha acompañado desde Chile, desde luego, y bueno, agradecer esta interesantísima charla, esta capacidad que tiene además de transmitir su experiencia, de ponernos también en una lógica y en esta sintonía del cambio, de la necesidad de reenfocar toda una serie de cosas. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas gracias por esta conferencia. Realmente yo creo que es muy enriquecedora. Lo vemos en los comentarios, muchísimos comentarios, más de 300 personas acompañando en vivo. Y bueno, pues te agradezco infinitamente esta colaboración que ya sabemos siempre es para crecer, para aprender y sobre todo para transformar esta educación a nivel iberoamericano que tanto necesitamos de este acompañamiento de gente como tú, con esta sabiduría, con esta intención además de colaboración y de engrandecer desde luego el trabajo de las aulas, que es lo más importante. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos al maestro Raúl Flores y vamos a cerrar. Les agradezco muchísimo su atención estos minutos y a lo largo de todo lo que ha sido el CIED 2020 en esta edición, en donde el Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa se ha transformado en el Congreso Iberoamericano de Educación Divergente. Y bueno, independientemente de la situación del confinamiento que estamos viviendo, de la pandemia, bueno, pues esta capacidad de comunicarnos en la virtualidad, de compartir, de convivir y sobre todo de aprender en conjunto. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho. Son más de 40,000, ya llevamos más de 40,000 vistas del evento y un promedio de 400 personas por cada uno de estos eventos, en donde hemos estado 3 días compartiendo, dialogando, reflexionando, analizando y sobre todo comprometiéndonos en este proceso de cambiar la educación que es tan necesario y que los tiempos nos están forzando a ello, además de todo. Entonces, bueno, yo les agradezco muchísimo que nos hayan seguido, les agradeceré también que nos compartan, que dejen sus comentarios. Desde luego ya lo comentaba, por ejemplo, ayer la maestra Patricia Ganem, que va a estar contestando a estas preguntas que ustedes tengan para ella a lo largo de el tiempo que esté en la plataforma este material. Les invito a compartirlo y les invito también, desde luego, a que tengamos presente, bueno, que tengan presente, yo lo voy a tener muy presente, no se preocupen, este evento que inicia el 30 de julio y que culminará el 1 de agosto, es el Congreso Internacional de Investigación en Educación Virtual. Y en este congreso tendremos la posibilidad, la oportunidad de analizar qué sucede con la educación virtual, conocer lo que se está haciendo, porque lo que estamos haciendo ahorita es algo remedial, es educación a distancia, pero no es educación virtual como tal. Ya lo estuvimos viendo con la doctora Susana Álvarez el día de ayer en la conferencia de las 10 de la mañana, y es muy importante darnos cuenta que la educación virtual tiene muchas posibilidades, sobre todo de descarga administrativa para los docentes, mucha posibilidad de generar nuevas estrategias de aprendizaje. Necesitamos 2 figuras fundamentales, que es el diseñador instruccional y el desarrollador curricular. Y vamos a hablar de todo esto, de lo que se está haciendo en el mundo, porque este es un congreso internacional. Tendremos investigadores de todo el mundo participando a través de ponencias, de videos y de talleres. Va a estar muy interesante, es también gratuito. Entonces, les invitamos a seguirnos en la página. Desde luego, a partir del día lunes ya tendremos la posibilidad de acceder a la convocatoria para todos los que quieran presentar ponencia.
todos los que quieran presentar sus trabajos o impartir algún taller, estará abierta y podrán revisar las bases. Bueno, ahora sí, yo les agradezco muchísimo, muchísimo que se hayan conectado estos 3 días, que estén participando el día lunes. Bueno, antes de terminar, el día lunes recibirán un correo a los correos en donde se registraron, donde hicieron su registro, en donde se les indicará acerca de la constancia, cuál es la mecánica para obtener su constancia y obviamente, bueno, pues cumpliendo los requisitos que ya se les hicieron llegar. Bueno, ahora sí, les quiero decir que oficialmente, siendo el día 6 de junio de 2020, a las 4:36 de la tarde, hora de la Ciudad de México, culminamos con estos trabajos del Congreso Iberoamericano de Educación Divergente y les invitamos a seguir acompañándonos en los siguientes eventos gratuitos para todos los participantes. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana y les mando un mundo de abrazos.